Bueno, a la una, a las 2 y a las 3. Vamos a ver hablar un rato. Algo va a quedar sin explicarse totalmente, algo sí, sobre un tipo de transiciones de fase que son muy particulares y en los cuales quisiera llegar al final porque ya me voy dirigiendo más al futuro que al pasado. Bien, entonces es imagen de remolinos, de vórtices, como la turbulencia, como digamos todos nosotros, me imagino, tenemos nuestro cráneo en la parte posterior, unos remolinos de nuestro propio cuero cabelludo. Aquí veo que todos giran en una misma dirección, debe ser una imagen de un flujo turbulento o algo parecido, pero donde voy es lo siguiente, fíjense, y vamos a hacer memoria de lo que ocurre en sistemas de espines. Ya hablé un poco de la formación de dominios magnéticos. Y aquí me conseguí una foto de un microscopio que está siendo mostrada de primero un material que el microscopio está compuesto por microcristales. Y los microcristales, que ahí se ven todos como países en un mapa, dentro de ellos forman dominios magnéticos. Y según dice la leyenda, que ya leerán ustedes con mayor cuidado cuando se suba esta presentación a la página del curso, dentro de los microcristales hay dominios magnéticos y son dos tonos de gris. Gris más oscuro, gris más claro, y tienen sus fronteras. En fin, es algo que se extrajo de la red nada más. Los dominios magnéticos tienen paredes, regiones interfaciales entre uno y el otro. Y aquí estoy representando lo que serían estas paredes entre dominios magnéticos y el hecho de que pudiera haber unas que son muy delgadas y otras que son más amplias, más extendidas. Y miren, esto tiene que ver, o escuchen, con la ocurrencia de transiciones de fase en diferentes dimensiones para diferentes modelos de mecánica estadística representados por espines, digamos. Ya vemos que modelos de fluidos los podemos transformar en modelos de momentos magnéticos, de espines, etcétera, etcétera. Fíjense que tiene un costo en la energía libre, un costo termodinámico, estas paredes magnéticas. El material, si está creado con orden a largo alcance y no está dividido en dominios magnéticos, pues es el que tendría una energía libre pues más pequeña, porque cada uno de estas regiones interfaciales, cada uno de estos dominios traen un costo adicional por estas paredes. Entonces, el modelo Dissing es el que estamos representando, porque vamos a pensar el modelo Dissing en esta imagen al final de la lámina. Fíjense que si son espines Dissing y están alineados, pues las fronteras son muy delgadas, porque no pueden hacer otra cosa que cambiar su dirección abruptamente. Entonces, si fuera una cadena de espines de Ising y tenemos dominios magnéticos, cuestan muy poco. Crear un dominio magnético es crear dos de estas paredes, que sería tener dos parejas de espines encontrados. Cuestan muy poco. Pero si es un modelo de espines de Ising en dimensión mayor, digamos en dos dimensiones, y creamos dominios magnéticos, pues ahora hay que ir, por ejemplo, en dos dimensiones, tendrán todo un perímetro, toda una región en la que hay que pagar el precio y entonces se incrementa muchísimo. En tres dimensiones, pues la misma cuestión. Y así para dimensiones mayores. Entonces, en una dimensión, como no cuesta casi nada, establecer una fase ordenada no es posible, porque si trata uno de establecer una fase ordenada, macroscópica,
siempre puede empezar a desbaratarse con este tipo de paredes magnéticas, porque no cuesta. Así pueden ver que en una dimensión, en spines de Ising, pues no generarían cuando interactúan a primeros vecinos, nada más, no generarían transición de fase. En cambio, si los spines ya no son de Ising, sino son como rotores o tipo Heisenberg en el ángulo sólido, las paredes entre dominios magnéticos les conviene engordar, ser más anchas y así disminuyen su energía, el costo. De tal manera que a dos dimensiones, pues los dominios magnéticos se pueden desbaratar. En tres dimensiones, pues con más ganas, porque tiene otra opción, otra dimensión adicional, los spins. Y así pueden ver que en modelo de Ising, en una dimensión no tiene transición de fase, en dos ya tiene la solución de Onsager, en tres la siguen teniendo, etcétera, etcétera. Pero los spines tipo XY rotores en una dimensión no tienen transición. En dos dimensiones el costo ya es suficientemente bajo como para que la tuvieran, pero se encontró que pues transición de fase formal no existe. Porque fíjense, si se sigue ensanchando esta pared magnética, aumenta su grosor, se puede pensar en otro tipo de objetos que son fluctuaciones que se les llaman ondas de spin. De hecho, estos sistemas de spines pues pueden estar todos desarreglados de miles de formas en sus configuraciones, pero esas se pueden descomponer en dos tipos de configuraciones. Unas que son como ondulaciones, que serían las ondas de spin, y otras que serían muy diferentes, como los vórtices que mostré al principio. En realidad, ustedes saben, en sólidos cristalinos, ustedes pueden descomponer los movimientos de los átomos en el cristal en modos normales, como cuando descomponemos una función en series de Fourier o algo parecido. Entonces, las fluctuaciones de spines se pueden descomponer de rotores en dos dimensiones, siempre cualquier arreglo en una parte que sea ondas de spin y otra parte que sea remolinos o vórtices. Miren, aquí están los vórtices. Aquí estoy mostrando otro tipo de fluctuación en el que tienen vórtices, uno que es, tiene un signo y otro que es diferente. Y eso es lo que está uno mostrando aquí. Bueno, resulta ser, hay un teorema importante en mecánica estadística que se debe a dos señores, uno de apellido Mermin y otro de apellido Wagner, en el que se establece que spines que son rotores, spines que giran en dos dimensiones, en un sistema de dos dimensiones nunca pueden alcanzar el orden del largo alcance, es decir, que se alineen a grandes distancias y generen la típica fase de baja temperatura de un sistema de spines. Hay una prohibición. Ahora resultó algo muy peculiar. Se hicieron muchas simulaciones numéricas, se hicieron cálculos matemáticos, series de potencias, expansiones, y estaba en gran duda si el sistema de spines rotores, el magneto de XY, presenta o no transición de fase en dos dimensiones. En fin, sí se armó un interés, una polémica entre las personas enganchadas en este tipo de preguntas y se había pues una opinión que era pues no va a poder establecerse este orden, esta transición de fase porque implicaría violar este teorema que surgió pues inesperadamente de que, como ya les dije, en spines, en una red de dos dimensiones espaciales, y los spines mismos
giran como manecillas de reloj. Fíjense que son sistemas de de dos cosas, dos dimensiones para el espacio y en este caso dos dimensiones para las orientaciones que pueden tener los pines, dos números. Y no son los únicos, es toda una familia. Por ejemplo, los superfluidos, los superconductores, caen en estas categorías en dos dimensiones, porque están siendo descritos, se describen como funciones de onda, y las funciones de onda requieren también de dos parámetros, la amplitud y la fase de la función de onda. Entonces, películas muy delgadas de helio caen en este caso, películas bidimensionales, superconductoras también, y existen otros más ejemplos en cristales líquidos. Es una serie de sistemas interesantes en los cuales está en entredicho si muestran transición de fase o no. Fueron Kosterlitz y Thouless, sacado de Wikipedia, le pueden ver aquí, quienes encontraron la respuesta particular. Resulta ser que toda fluctuación, pues es una, es un alejarse del posible orden a largo alcance. Y ya mencioné que se pueden dividir en dos familias como modos normales. La fluctuación que ustedes me presenten, yo veo qué proporción de ella la puedo describir como ondulatoria, con una cierta longitud de onda, y qué otra porción de esa configuración la puedo yo describir como vórtices, como remolinos. Ahora, en dos dimensiones es muy particular con este tipo de sistemas, porque las ondas de spin pueden disminuir su energía, lo que cuesta generar una onda de spin en estos sistemas, si le voy haciendo cada vez más grande la longitud de onda. Cada vez es más barata. Y el abaratamiento es logarítmico. No es ni siquiera ley de potencias y mucho menos exponencial. El costo lo puedo llevar tan pequeño como yo quiera, el costo de energía libre, simplemente aumentando la longitud de onda. Entonces, las ondas de spin pueden pasearse como en su casa en este tipo de sistemas, y es por eso que surgió este resultado ya formal de Mermin y Wagner de que no puede haber orden a largo alcance. Luego, por otro lado, está el costo de estos vórtices, de estos remolinos. Ahora, el costo de estos remolinos también es muy peculiar porque podemos pensar, por ejemplo, en lo que son las dislocaciones en materiales cristalinos en tres dimensiones, pero el tercer costo no va proporcionalmente al tamaño, va como el logaritmo. En dos dimensiones es muy pequeño, nada más que del logaritmo. Vamos, el costo de un defecto es una distancia L al Q. El costo menor, pues ya es una de esas potencias hacerlo logaritmo. El costo de una dislocación ya nada más es una longitud por un logaritmo. Y en dos dimensiones ya nada más queda el logaritmo. Entonces vuelve a ser muy barato. Eso es lo que hace peculiar estos sistemas. Resulta que los vórtices entonces pueden aparecer, vórtices casi sin costo. Por supuesto, cuestan algo, pero casi nada. Y ocurre lo siguiente, estos vórtices pues los hay de dos signos, como está mostrando en la figura, y si yo los encimara, se aniquilan. Y me queda, los dos defectos se desaparecen si los encimara yo. Lo que hace el sistema, el modelo de XY de spines, es que a alta temperatura se puede dar el lujo de generar vórtices. Entonces, esos vórtices, por eso se llaman transiciones topológicas, estos arreglos, estas fluctuaciones de spines, no cuestan casi nada. Pero fíjense,
conforme le va uno bajando la temperatura al sistema, le tienen que costar, hasta que finalmente existe una temperatura en que ya le empieza a doler tener vórtices independientes. Y la transición de Coster-Wildhaus es precisamente aparear vórtices de diferentes signos. El costo de estos pares de vórtices es aún mucho menor. Se acercan uno al otro y lo que ocurre es que pueden generar, si no el orden de largo alcance que tienen prohibido, pues es como nuestra cabellera, ya se pueden peinar. Fíjense que lejos de los centros de los vórtices que tienen color, pues si yo observo una región, pues digo, ya se me alinearon los pines. Y si observo en otra parte, digo, pues también. No están alineados perfectamente, pero es una manera de burlarse del teorema de Mermin y Wagner. Entonces resulta que es una transición de fase muy curiosa, en la cual son las fluctuaciones las que juegan el papel para distinguir entre la fase de alta temperatura y baja temperatura. Miren, esto lo van a tener ustedes, es de Wikipedia. Les va a decir en detalle algunas de estas cuestiones y este puede ser punto de arranque para que vean en más detalle el modelo, el hecho de que esta transición, primero es que se permite fluctuaciones de dos tipos, ondas de spin y vórtices, están accesibles cerca de los estados de equilibrio. Y después, pues esta cuestión de que se aparean. Esto, como me estoy extendiendo, lo van a poder leer rápidamente este argumento, a lo mejor voy a él, pero donde quiero, lo que quiero decir, siempre ocurre en estas clases, esto que lo pudimos haber leído juntos, yo ya me extendí, fíjense, porque es una cuestión que es parte de la descripción de este tipo de transiciones de fase. Las transiciones de fase ordinarias, vimos ya que existe la de primer orden, coexistencia de fases, dos mínimos con el mismo valor de la energía libre. La transición de fase de segundo orden o continua, que son los puntos críticos, es una en que una fase es desordenada, la de alta temperatura, y la de baja temperatura, miren, mejor pongo mi imagen porque no está viendo. Bueno, a lo mejor lo pueden ir leyendo mientras hablo. Las transiciones, digamos, estándar, continuas, de segundo orden, tiene una fase de alta temperatura donde una cantidad relacionada con las distribuciones de un solo grado de libertad, un solo spin o una sola partícula, generan el llamado parámetro de orden, que es cero en la fase de alta temperatura, como la magnificación espontánea, que es cero en la fase de alta temperatura. Y en la fase de baja temperatura, pues simplemente cero, y es una manera muy sencilla, si ustedes pueden calcular el parámetro de orden para ver que existan dos fases y en cuál de esas fases están. Y luego pues ya hablamos también del punto crítico. Pero en este caso es una transición de fase que no es la estándar, no es la común y corriente. La pregunta es, ¿qué pasa con el parámetro de orden? La magnificación espontánea. Bueno, pues es cero en la de alta temperatura y también es cero en la de baja temperatura. Entonces, pues no funciona para distinguir entre las fases ni la localización de la transición de fase. Hay que ir más lejos y eh, lo que opera es las funciones de correlación, o sea, las distribuciones de dos grados de libertad, la distribución spin-spin o la distribución partícula-partícula, que depende de la distancia y que decae de cierta manera, que existen en la separación de los dos grados de libertad, que es
que decaen con la distancia. En las fases comunes y corrientes decaen exponencialmente, tanto la de alta temperatura como la de baja temperatura. En este caso, las correlaciones entre 2 grados de libertad decaen exponencialmente en la de alta temperatura, transiciones estándar, pero en la de baja temperatura no. En la de baja temperatura decaen de otra manera con la distancia, decaen algebraicamente, decaen como ley de potencias que depende de la temperatura. Pues esa es una novedad. O sea, el parámetro de orden no funciona. Hay que subir un escalón más y ver objetos más complicados que son las correlaciones de pares de grados de libertad. Y este problema también, como muchos otros, tiene su análogo en otra rama de la física que va con el nombre de teoría de campo. Y bueno, no voy a adentrarme por ahí, pero sí les puedo decir qué es lo que ocurre. Miren, vamos a ponerlo como una anécdota. El sistema de spines XY en 2 dimensiones está en alta temperatura, ve que sus spines están desordenados, sí se percató que puede tener a bajo costo ondas de spin y vórtices, pero pues está despreocupado porque sus correlaciones, su longitud de correlación, sus correlaciones decaen exponencialmente como se acostumbra. Y campantemente permiten que se baje su temperatura hasta que llegan a la temperatura crítica, así nos vamos a ser críticos y no importa, pasamos por el punto crítico y vamos a disfrutar nuestra fase de baja temperatura, donde vamos a tener los spines cada vez más ordenados a largo alcance y vamos a volver a ver que nuestras correlaciones spin-spin van a decaer otra vez exponencialmente. Pero al llegar al punto crítico, los detiene, pues ni más ni menos que Mermin y Wagner. Le dicen, ya ni modo, no vas a poder establecer orden a largo alcance. ¿Y qué puede hacer? Pues hagan de cuenta que pues ya les quitaron sus pasaportes. Se van a tener que quedar críticos. Se van a tener que quedar con correlaciones que decaen como leyes de potencia, como los puntos críticos. Entonces, la fase de baja temperatura es una fase que es crítica. Es como si se quedara el punto crítico embarrado. No se puede abandonar a temperaturas bajas. Esa es una manera de describir lo que pasa en las transiciones. ¿Cómo es que se ve esta transición? Bueno, como ya se los mencioné, a alta temperatura está poblada de fluctuaciones tipo vórtices solteros, pero a baja temperatura, justo hubo un matrimonio masivo a la temperatura crítica, los vórtices forman parejas, vórtice-antivórtice, de diferente signo, y, y de esa manera crean una fase muy extraña. Entonces ya les describí todo ese asunto. Esto lo van a ver en Wikipedia, que hay un balance de energía libre, que si es positiva, que si es negativa. Y aquí recordé que tengo, pues, grabado un video y les recomiendo de una vez, copien esta dirección en la red de una vez, no la voy a quitar ahorita, es como comercial, para que aquellos de ustedes que quieran escucharla, les va a hablar de una manera muy particular. Porque precisamente, como dice aquí abajo, dice con el motivo del Premio Nobel de Física 2016, un servidor aprovechó para hablar de su trabajo, como siempre. Y y es lo que está contenido también en una explicación de costes rezables, no crea que simplemente es. Pero lo que ocurrió
Y en 1986 se dieron a conocer los datos experimentales, las mediciones experimentales de lo que se conoce como superconductividad de alta temperatura de transición. O sea, materiales que muestran una transición de fase en la manera que conducen los portadores de carga, los electrones, de conductores con resistencia diferente de cero a superconductores. La conducción, el transporte de cargas sin costo que genera el fenómeno de superconductividad. Superconductividad, hasta antes de 1986, se observaba en muchísimos materiales, pero a temperaturas extremadamente bajas, de unos cuantos, con los dedos contados, o ni siquiera con un dedo, grados Kelvin, porque la superconductividad, que es como la superfluidez, es un fenómeno de muy baja temperatura y tiene esta característica, como ya se mencionó varias veces en el curso, pues los portadores de carga, los electrones, son como partículas, son fermiones, y su mecánica estadística es la de los fermiones, a diferencia, por ejemplo, de ciertos isótopos del helio, que son bosones, y tienen una mecánica estadística muy diferente, como ya se vio en el curso con Rafael. La estadística de los fermiones difiere de la estadística de los bosones. Y los bosones sí tienen una transición de fase que se puede ver desde que no interactúan, la condensación de Bose-Einstein, que ya se mencionó. Entonces, la superconductividad es un caso muy especial porque involucra un truco, un mecanismo bajo el cual los fermiones se convierten en bosones y de esa manera transitan de la mecánica estadística de fermiones a la mecánica estadística de los bosones. Entonces los fermiones forman parejas, se aparean, forman pares y lo pueden hacer solo a muy baja temperatura y de esa manera, una vez que se aparean, se disfrazan, se convierten en lo que no son o lo que no eran bosones y pueden acceder a esa transición de fase y al estado superconductor. Entonces, es una excepción de mecánica estadística porque yo he hablado bastante énfasis sobre la universalidad. Y aquí en el caso de la superconductividad, pues ocurre algo diferente, como que ocurre un truco muy particular, un mecanismo, un misterio. ¿Cuál es el mecanismo bajo el cual los fermiones, los electrones, forman pares y actúan como bosones? Y había que descubrir ese mecanismo, y ese mecanismo que dio, siempre estamos hablando en este curso, por supuesto, de los premios Nobel. Hay bastantes premios Nobel en superconductividad y los superconductores tradicionales, de una manera muy particular, nada universal. Lo que hacen los electrones para generar la superconductividad, digamos, convencional, es que toman ventaja de las vibraciones del cristal, que se puede también descomponer en modos normales, y se aparean formando lo que se llama pares de Cooper, donde el apellido Cooper fue uno de estos Nobeles. Los pares de Cooper son muy curiosos. Tienen la distancia entre los electrones que se aparean es bastante grande y se hace a menudo un símil, por ejemplo, en el cual los electrones van a un baile, a un salón de baile, a una fiesta, y son parejas, y los electrones, los pares de Cooper, están apareados y están bailando dentro del cristal, dentro de la sala del salón de baile,
Y es muy curioso porque la distancia entre las parejas de los pares es muy grande. Es como están bailando estas parejas en esquinas, en rincones opuestos del salón de baile. Así es la superconductividad convencional. En cambio, en estos nuevos materiales, que en 1986 se los conoció el mundo y se hizo una verdadera, bueno, llamaron, se entusiasmaron los sectores muy amplios de físicos. em, Resulta ser que pues no se entendía por qué, cómo podían llegar a algún estado superconductor, pues varias décadas de grados por arriba, hasta 10 décadas de 100 grados Kelvin, más eh, caliente que los superconductores convencionales, y muchas otras cosas también aparecieron, am, eh, eh, causando pues intriga. Por ejemplo, el magnetismo es veneno para la superconductividad convencional, y en otros materiales parecía que había una especie de convivencia entre magnetismo y... En fin, lo que ocurrió es que estos materiales, si bien son tridimensionales, los portadores de carga, los electrones y los espines para sus propiedades magnéticas viven en planos, en dos dimensiones. No es estrictamente, pues claro, es un material tridimensional, pero la física de tanto de los espines como la de los portadores de carga se aproxima muy bien a un mundo bidimensional. Y eso es lo que nos interesó, tiene un diagrama de fase. Vean este video, les va a dar más información. El caso es que eh, eh, la, digamos, motivación que existía era encontrar ese mecanismo por el cual los fermiones se convierten en bosones. Y se sabía, bueno, muchas mediciones, que esta vez, pues, los pares de Cooper, digamos, son de mucho más estrechos, mucho más pequeños. Y pues hicimos una serie de intentos, nos lanzamos al ruedo como los espontáneos en las corridas de toro y promovimos un mecanismo de apareamiento como la física bidimensional. Entonces atrapan portadores de carga en sus centros y la transición de Cortes y Saules los aparea y forma pares de Cooper. Y esa cuestión, pues, la manejábamos, la batallábamos hace ya muchos años, pero entre las sorpresas recientes está el hecho, justo en estas fechas, se está proponiendo el mismo mecanismo de paramiento.